A veces traemos los niños y pensamos que es algo mágico. Vamos a orar por los niños y dedicárselos al Señor y ya. No, pero entonces evitamos la responsabilidad como padres. Y precisamente en este día vamos a hablar sobre esa responsabilidad. Estamos en el mes de la familia. Lo que estamos predicando y enseñando aquí en la casa tiene que ver con los temas de familia. Y yo quiero compartir con ustedes una palabra en específico. Le voy a hablar a los padres. A los padres. Sí va también para las madres, pero le quiero hablar directamente al corazón de los padres. Y hay un ejemplo en la Biblia. Un hombre que Dios procesó de una manera interesante. Dentro de ese proceso, este hombre supo criar a sus hijos. Lo hizo de una manera excelente, ¿verdad? Así que podemos decir que Job, voy a hablar sobre Job y me voy a mantener en el primer capítulo de Job. Job es el arquetipo de la paternidad. Cuando digo arquetipo, hablo del modelo. Job es el modelo, ¿verdad? El tipo ideal que nos puede hablar o que nos puede enseñar sobre la paternidad. Y es que, iglesia, nosotros vivimos en un tiempo donde la paternidad está en crisis. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? La paternidad está en crisis. Es más, yo pienso que la paternidad ha estado en crisis desde el principio de nuestra era. Muchos hogares carecen de la presencia de un padre que guíe, de un padre que ame y de un padre que proteja a la familia. Yo creo que podemos sentarnos y hablar, ¿verdad?, de cómo fue nuestra crianza. Aquí hay muchísimos ejemplos de hombres y posiblemente también mujeres que sufrieron la ausencia de su padre y que a lo mejor en el camino del evangelio usted ahora tiene que aprender lo que es paternidad desde el punto de vista cristiano, o por lo menos a partir de Dios, de lo que nos enseña Dios. La ausencia de valores, el descuido de la responsabilidad paternal y la falta de integridad ha causado y sigue causando estragos en nuestra sociedad. Los hijos están creciendo sin dirección, las familias se desintegran, las nuevas generaciones pierden el sentido de la responsabilidad y del compromiso. Y eso es lo que estamos viendo a diario, es lo que vemos allá afuera, es lo que vemos en la televisión, es lo que vemos en las escuelas, ¿cierto? Donde quiera que vamos estamos viendo, no es el problema como tal, es la ausencia de paternidad en esa persona. Sin embargo, la Biblia nos presenta un modelo excepcional de paternidad en la persona de Job. Job, como vamos a ver, fue un hombre íntegro delante de Dios. También fue un padre ejemplar, proveedor, protector de su familia. Y en esto que voy a platicar en este día, que voy a pedir que me preste su atención, sus oídos, porque trataré de que esta palabra que tengo para ustedes llegue a su corazón como una semilla y no como una prédica más que sale del púlpito del centro. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que trataré de ser suave, de llevarlo suavecito. Como dijo Napoleón, vístame despacio que voy deprisa. Para que esta palabra sea sembrada en la mente y el corazón de los padres que pertenecen a esta casa o los que están visitando esta casa en el día de hoy. Voy a dar 3 claves para erradicar
o que ayude a erradicar la crisis de la paternidad de nuestro tiempo. Además, vamos a trabajar o vamos a explorar cómo Job nos enseña a ser padres conforme al corazón de Dios. Y creo que hablándole a los hombres cristianos es lo que necesitamos hoy día. Lo necesitamos en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Cómo ser padres conforme al corazón de Dios. Y la primera clave para avanzar en esto, ¿verdad? Y que no se les enfríe el almuerzo. Eso le gustó. Es que Job, y estas tres claves tienen que ver con ustedes, hombres. Escuche bien. Estas tres claves son fundamentales para la crianza de sus hijos. O si ya lo ha criado a su hijo o a su hija, pero en el camino cometió muchísimos errores, no hay ningún problema, porque hoy es un nuevo día, ¿verdad? Para que usted reestructure su vida y su relación con sus hijos. Entonces, Job era un hombre íntegro delante de Dios. En el capítulo 1 y verso 1 del mismo libro de Job, dice ahí, si está conmigo, por favor, ahí está. Dice que en la región de Uz, diga Uz no es cualquier cosa. En la región de Uz había un hombre, y yo decía esta mañana que esto es como un titular de un periódico. ¿Se acuerda cuando por las mañanas salíamos a buscar el periódico? No teníamos internet, había que salir a la calle a buscar el periódico, ¿sí? Y ponían ahí en el titular la noticia principal, la noticia más importante. Y esto yo lo veo así. El primer verso de este libro es el titular de la vida de este hombre. Es el testimonio que nos llega hoy a nosotros. Dice entonces que en la región de Uz había un hombre que era íntegro, número 2, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Y luego dice que este hombre, para que el titular sea completo, este hombre se llamaba, ¿cómo? Se llamaba Job. Ahora, es interesante porque el nombre de Job significa aquel que soporta penalidades. Aquel que soporta penalidades. Y hay otro significado también que dice que es el que llora. Yo no sé si Job lloró, me imagino que sí, pero no vamos a trabajar con esa, ¿verdad? Ese significado, sino con aquel que soporta penalidades o un hombre resiliente. Ahora, Uz, que era la región, en el idioma original, en hebreo, significa consejo. Consejo. Era la tierra del consejo o la zona del consejo. Por eso ahí se desarrolla en la historia de Job, se desarrolla una conversación en la crisis, hablando de la crisis de Job con los amigos de Job. Que me imagino en un momento dado Job pensaría que no eran tanto amigos, ¿verdad? Con amigos como estos no hacen falta, eso lo dijo usted. Entonces Uz se convierte en la tierra del consejo, porque los amigos en la crisis de Job lo que traían era un consejo para este hombre, lo aceptara o no. Ahora, integridad obviamente es rectitud. Intachable es una persona que no admite o merece censura. Lo importante es que la integridad, hablando de la vida de Job, la integridad es el fundamento de una paternidad sólida. ¿Lo digo otra vez? Alguien dijo que sí. Que la integridad, escuche hombre, se necesita integridad para que usted sea un padre sólido,
un padre completo. Un hombre que no tiene integridad, entonces un hombre que no puede manejar paternidad. Job era un hombre íntegro, un hombre intachable, lo que significa que su vida reflejaba una devoción genuina a Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de paternidad, posiblemente usted diga, yo soy un excelente padre, ¿verdad? Pero si tú no tienes una vida devocional con Dios, tú no puedes hablar de paternidad. Es imposible ser un excelente padre, un padre 100% conforme al corazón de Dios, si no tiene relación con Dios. ¿Oyó lo que dije? Esto no es fácil. Esto no se traga suave, ¿verdad? Como la verdura con el aceite. Pero es una realidad. Si quieres ser el mejor padre del mundo, tienes que tener integridad y tienes que tener comunión con el Padre, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque el éxito de la paternidad de Job dependía de su vida devocional. O sea, este hombre tuvo éxito con sus hijos por la devoción que él tenía con Dios. Y si falta devoción en tu vida, entonces necesitas conectarte con el Padre Celestial, que es el arquetipo real, el modelo real para nuestra vida. Aprender a ser padre, la mejor manera es teniendo relación con Dios. Ahora, su testimonio era claro. Él temía a Dios. Y no solo temía a Dios, sino que evitaba el mal. Y qué interesante, ¿verdad? Ver hombres capaces de evitar el mal. Porque el mal lo encontramos en todo lugar. El mal está disponible y de gratis en todo lugar. Pero un hombre íntegro es aquel que dice: yo lo puedo hacer, yo me puedo ir por ese camino, pero decido no hacerlo. Primero, para serle fiel a Dios. Segundo, para serle fiel a mi familia. Ahora, como padres, nuestra mayor responsabilidad es vivir en integridad. Eso queda claro. Siendo siempre un ejemplo para los hijos. Mire, no podemos enseñar lo que no vivimos. No podemos jamás mostrarle a nuestros hijos algo que nosotros obviamente no practicamos. ¿Por qué? Porque ellos no siempre van a recordar lo que dices, pero nunca olvidarán lo que modelas. Alguien dijo, y esto me gustó muchísimo, que se recomienda un libro, mas no se recomienda al autor. Eso es contraproducente. Así que yo le digo esta mañana, les voy a recomendar un libro, pero no les voy a recomendar al autor. Y ya va a ver por qué. En el libro Mi lucha de Adolfo Hitler, lo entendieron, ¿verdad? Le recomiendo el libro, no le recomiendo al autor. Él escribe y pone como título Mi lucha. Él hace una cita en ese libro donde dice, y mire qué interesante esto, dice: el ser humano nunca recordará lo que le dijiste, sino cómo le hiciste sentir con lo que le dijiste. Eso merece un aleluya, ¿verdad? Porque la gente, mire, usted lo sabe, usted habla con las personas y la gente se acuerda de cómo tú le hiciste sentir. Todo tiene que ver con la actitud del mensaje.
¿Cómo vas a proyectar algo? Lo que quieres decir, de la manera que me lo dijiste no me gustó, pero lo que me dijiste estuvo bien, ¿sí? Y a veces no podemos escuchar el mensaje a profundidad porque nos enfocamos en la actitud como la persona lo dice. El filósofo Ralph Waldo dijo: tus acciones hablan tan alto que no puedo escuchar lo que dices. Y eso es lo que sucede en nuestros hogares. Yo no sé cuántos de ustedes posiblemente se criaron con un padre maltratante, que lo único que tú recuerdas al día de hoy son los gritos de ese padre, cómo te señalaba ese padre o cómo te castigaba ese padre. No podías o no puedes entender la corrección de ese padre. ¿Por qué? Porque en la forma que lo estaba haciendo estaba hiriendo tus sentimientos, tus emociones y dañando tu crecimiento. Al contrario, Job era un hombre que intercedía por sus hijos y se aseguraba de que ellos tuvieran comunión con Dios. Qué bonito poder tener un padre, poder tener una madre, ¿verdad?, que se aseguren en que usted como hijo o como hija tengan comunión con Dios. Qué lindo sería un hogar así, ¿cierto? Job capítulo 1 y verso 5, mire, dice que una vez terminando el ciclo de los banquetes, acuérdense que estamos como cerquita de la casa de Job, chequeando todo lo que pasa, mirando por las ventanas, por las puertas, lo que pasa dentro de la casa de Job. Y el verso 5 nos dice que terminando el ciclo de los banquetes, parecía que esta gente hacía mucha fiesta. Job se aseguraba, dice el verso. ¿Lo dice ahí? ¿Está aquí? Ahí está. Dice que Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran delante de Dios. Este era un padre que se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. Dice que muy de mañana ofrecía un holocausto para cada uno de ellos. Qué bonito, ¿no? Que te levantes todas las mañanas y si tienes 2, 3, 4 hijos, se los presentes a Dios en oración cada mañana. Que estés intercediendo por tu hijo cada mañana. Que cuando te acuerdes de tus hijos puedas orar por ellos, presentárselo a Dios en todo momento. Y él presentaba un sacrificio, porque él pensaba, escuche bien, mire el verso, mire, está ahí todavía, mira el verso. Porque él pensaba, este era Job, él pensaba, bueno, tal vez mis hijos hayan pecado. Quiere decir que Job se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. Y maldecido en sus corazones a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana, era una costumbre de todos los días. Ahora, me llama la atención porque el verso dice: y maldecido en sus corazones a Dios. Y esto me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Bueno, me preocupa porque Job estaba modelando integridad. Job estaba modelando a un hombre que amaba a Dios y que respetaba a Dios. ¿Cómo es posible que por la mente de Dios haya pasado que sus hijos maldigan a Dios? Entonces, yo miro un poquito más adentro de la casa de Job y pregunto: ¿quién podría modelar este comportamiento en la casa de Job? Él no es. Él no es. Tuvo que haber alguien en la casa de Job que modelaba ese mal comportamiento, y a Job le daba temor que sus hijos aprendieran esta forma incorrecta. Bueno,
pues yo pensando y estudiando, pero esto soy yo pensando y estudiando esto, digo, bueno, entonces la única referencia que tengo para esto está en Job capítulo 9 y verso 2. Cuando Job, al revés, capítulo 2 y verso 9, ya yo estaba ok. Cuando Job estaba en su crisis, dice el verso 9 del capítulo 2, entonces le dijo a su mujer, ¿a quién le dijo? Le dijo su mujer, debimos leer. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Mire qué fuerte eso. Mire qué fuerte eso. A mí me parece que esta mujer no tenía culto a Dios, no daba culto a Dios. Me parece a mí que esta mujer no tenía integridad con Dios. Porque cuando su esposo está en la crisis, cuando aparentemente se cierran todas las puertas para este hombre, que aquella no ve salvación, que aquella no ve futuro para este hombre, como que le dijo, ¿y vas a seguir adorando a ese Dios? ¿Y vas a seguir yendo a la iglesia? ¿Y vas a seguir trabajando tanto en el ministerio? ¿Tú no ves que Dios no te contesta? ¿Tú no ves que Dios no te ayuda? ¿Tú no estás viendo que nada pasa con tu vida? Así que la mujer, me imagino que tenía de costumbre hacer esto. Y el consejo para su esposo fue: maldice a Dios, maldice a Dios y muérete. Yo digo, qué mujer sometida a Dios, íntegra a Dios, que busca, que adora a Dios, que sirve a Dios, le dice a su marido en un tiempo de crisis: maldice a tu Dios y muérete. Así que me parece a mí, Alicia, me parece a mí que en la casa habían dos testimonios: uno de integridad y otro de haz lo que te dé la gana. Y por eso este hombre, cuando hace esta oración, se preocupa posiblemente de que sus hijos no repitan la actitud de su esposa, la forma de proceder de su esposa. Y era que Job, mis amados, Job le daba educación moral a sus hijos. Y no tan solamente le daba la educación moral, sino que estaba orando constantemente por ellos. Y esto, querido hermano varón, este es el modelo de paternidad. El modelo de paternidad que requiere Dios: que ores, que intercedas por tus hijos, que se los presentes a Dios cada día para que Él le guíe en el camino correcto. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien hasta ahí. Vamos a la segunda clave porque se le enfría el almuerzo, como dije. La segunda clave para erradicar ese veneno, esa crisis de paternidad, la vemos en Job como un hombre que cuidaba su economía personal y su economía social. Dice en el verso 3 del capítulo 1 que él era dueño de 7,000 ovejas. Casi nada, ¿verdad? ¿Cuántas tienen ustedes? 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Además, su servidumbre era muy numerosa. Y luego dice que entre todos los habitantes de Oriente, entre todos los habitantes de Uz
era el personaje de mayor renombre. Era el hombre que tenía más fama en toda aquella tierra. ¿Por qué? Por la integridad de este hombre. La Biblia lo describe como un hombre próspero con grandes riquezas y bienes. ¿Y sabe de dónde venía su prosperidad? Su prosperidad era el resultado de una administración sabia y justa. Porque en lo poco era fiel, en lo mucho lo pondría el Señor. Dios no te puede poner en lo mucho, ¿verdad? Si primero no eres fiel en lo poco. ¿Lo dije bien? ¿Se oyó bien? Sí. O sea, Dios no puede ponerte en grandeza, amado. O sea, si no eres fiel acá en lo poco, en tu casa, con los tuyos, con tus hijos. Amén. Entonces, él entendía que tenía que proveer para su casa. Y lo tenía que hacer de forma que ellos experimentaran el bienestar como familia. Mire, un buen padre, iglesia, no solo vela o trabaja por el presente, sino que también planifica para el futuro. Es un hombre que se sienta, ¿verdad? Calcula, piensa, ¿qué voy a hacer con mi familia? ¿Hasta dónde los voy a llevar? ¿Cómo voy a lograr esto? Y es un hombre que provee para su casa. Es un hombre que provee para los suyos. Dice primera de Timoteo capítulo 5 verso 8, el apóstol Pablo menciona, dice que el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia ¿qué? Para los de su propia casa. Es interesante porque le está hablando al hombre cristiano. Escuche, aunque se aplica para todo el mundo, pero le está hablando al hombre cristiano. Si tú no provees para los tuyos, si tú no provees para los de tu casa, dice Pablo, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Eso cae duro. Eso cae duro. Le está hablando a los hombres cristianos aquí. Imagínese el resto. El resto de hombres que se van de la casa y no proveen para sus hijos. No le envían, como dicen en mi barrio, no le envían un chavo prieto para el sostén de sus hijos. Ni siquiera una llamada, ¿verdad? ¿Cómo usted cree que ese hijo se va a levantar? Si sale bien es por la misericordia de Dios. Yo le contaba a Edwin esta mañana de cómo fue mi crianza. Y le decía que mi padre, yo no me crié ni con mi padre ni con mi madre. Entonces, yo tenía la ilusión como niño, tenía la ilusión de que alguno de ellos me criara. Porque ellos estaban separados. Que alguno de ellos me criara. Pero también tenía la ilusión de que mi padre me viniera a buscar. Y yo recuerdo que yo vivía, mi casa estaba en la parte abajo de un callejón. Todos entienden que es un callejón, ¿verdad? Como un caminito hacia la carretera principal. Y había ocasiones que yo los sábados en la mañana, ¿qué podría tener yo? 5 años, 6 años, no sé. Yo me paraba así a mirar a ver si mi padre llegaba. Bueno, era una ilusión de niño porque mi padre solamente llegaba a mi casa una vez al año. Y si acaso, ¿verdad? Y cuando llegaba decía, hola, ¿cómo está? 1, 2, 3 pescados y me voy. Entonces, yo siempre tenía la ilusión de ver si aquel que venía por allí era mi padre. Y entonces cuando tenía un poquito más de edad me iba hacia la calle principal a mirar hasta el fondo. ¿Te acuerdas las guaguas públicas? ¿Verdad? ¿Cómo le dicen en algunos lugares? La pisa y corre, qué sé yo, algo así. Y yo miraba hacia la parada a ver si mi papá se bajaba de uno de esas de ese transporte público, por no decir guagua, a ver si él llegaba. Entonces, y en mi corazón voy sacando poco a poco la figura de mi padre,
creo que fue lo mejor que sucedió en mi vida, para yo no vivir con rencor. O sea, yo sé que hay muchas personas que han pasado su vida sintiendo el rencor de que su padre o su madre no hicieron esto por ellos. Y bendito sea Dios, pues Dios me guardó de eso, ¿verdad? Y más adelante entendí el por qué él actuaba de esa manera, porque tampoco tuvo una buena niñez. Entonces, la paternidad de Job era tan intensa que no solo pensaba en los suyos, sino que era generoso con la sociedad. Mire, el capítulo 29 de Job, él mismo dice o se describe qué era lo que él hacía para ayudar a los necesitados. Dice el verso 12 al 16: si el pobre, hablando Job, si el pobre recurría a mí, yo lo rescataba, y también al huérfano si no tenía quien le ayudara. Me bendecían los desahuciados, por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. De justicia y de rectitud me revestía. Ellas eran mi manto y mi turbante. Para los ciegos fui sus ojos, para los tullidos sus pies. Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Estas palabras nos enseñan que un padre no solo debe trabajar para su casa, sino también para ser ejemplo de generosidad y justicia social. Cuando bendices a los de tu casa, tienes la capacidad de bendecir a los de afuera. Y cuando bendices a los de afuera, definitivamente la bendición de Dios te tiene que alcanzar. Así que nuestros hijos tienen que ver el modelo o nuestro modelo de un corazón dispuesto a ayudar y bendecir no solo a los de la casa, sino también a los de afuera. Y como el tiempo corre, voy a ir a la última clave, que dice que Job es precursor de valores familiares. El verso 4 del capítulo 1 dice: sus hijos, a mí me gusta esta versión de la Nueva Versión Internacional, tiene su cosa, tiene su, ¿verdad? Me gusta como se traduce acá, y ya va a ver por qué. Dice que sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes el día de sus cumpleaños. Y eso se parece muchísimo a muchos de ustedes que se pasan celebrando cumpleaños tras cumpleaños tras cumpleaños, ¿verdad? Y qué bonito que podamos hacer eso, que podamos celebrar en familia, que podamos pasar un buen tiempo juntos. Y la Biblia, en la Nueva Versión, lo interpreta de esta manera. Dice que invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Imagínense, si aquel tenía 3 muchachos, el otro tenía 5, el otro tenía 6, distribuye a ese grupo todo el año cuántos cumpleaños hay. Y si tenían 10 hijos como en aquellos tiempos, y si tenían 15 hijos, ¿cuántas fiestas se hacían acá? Bueno, la armonía familiar era uno de los mayores legados que un padre podía dejar. Y Job se encargó de eso. Job se encarga de que haya buen ambiente de amor y de unidad en su hogar. Posiblemente te levantases en un hogar donde habían peleas, divisiones, rencores. Bueno, hoy por hoy tenemos la oportunidad de cambiar esa historia. Hoy por hoy, o sea, no tenemos que repetir las cosas negativas del pasado, porque ahora Cristo vive en nosotros, y como ahora Cristo vive en nosotros, la paternidad de Dios se refleja en nosotros para ser reflejada también en nuestra familia. Así que los hijos compartían juntos y vivían en paz. ¿Por qué? Por el modelo del Padre. El modelo de Job nos enseña que un padre debe fomentar la unidad familiar. O sea, animar a los hijos a compartir, a respetarse y amarse mutuamente. Número 2, enseñar principios sólidos, que no solo con palabras, sino con el ejemplo.
priorizar la vida espiritual, así como Job ofrecía sacrificios por sus hijos, nosotros debemos guiarlos a ellos en el conocimiento de Dios. A lo mejor usted dice, yo no me voy a levantar a las 5 de la mañana para estar orando por nadie. Está bien, no lo haga, no sea vago, pero no lo haga. Pero por lo menos que encamines a tus hijos en el conocimiento de Dios, que le enseñes la palabra, que discutas la palabra con ellos, que comparta las bendiciones de Dios con ellos. Proverbios 22:6 dice, un texto que usted lo conoce. Aquí encontramos un consejo clave. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Un trabajo de un padre, escuche hombre, no es solo proveer, sino formar el carácter de sus hijos en la justicia y el temor de Dios. Ahora sí concluyo esto. Mire, cierro la Biblia para no leer nada más. ¿Qué aprendemos nosotros de Job como modelo de paternidad? Por lo menos llévese estos 3 puntos. Número 1, que la integridad es el mayor legado. Hombre, la integridad, tu integridad es el mayor regalo que le puedes dejar a tus hijos. Y no basta solamente con hablarle de Dios. Tienes que vivir una vida que refleje compromiso con Dios. Número 2, que un padre sabio administra bien, administra correctamente sus recursos. Que no se trata solo de riqueza material, sino de enseñar responsabilidad, generosidad y justicia. Y por último, los valores familiares. Hombre, escucha. Los valores familiares son clave. Fomentemos la unidad, el amor, la vida espiritual en el hogar. Puesto de pies. Si seguimos el modelo de Job, vamos a poder ser padres conforme al corazón de Dios, dejando un legado de fe, de amor y rectitud en nuestras familias. Que Dios nos ayude, iglesia, a ser padres conforme al corazón de Dios. De esta forma no solo transformas a tu hijo, transformas tu linaje, transformas tu familia, transformas al mundo. Padres valientes que se atreven a decirle no a las cosas que vivieron en el pasado, que se atreven a venir a Cristo y rendirse a Él y decirle: Señor, enséñame a ser padre como tú eres padre. Posiblemente en este día hay alguien herido, algún padre que piensa: bueno, ¿y ahora qué? Si ya crié mis hijos, ¿ahora qué puedo hacer? Padre, si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nunca es tarde para restablecer la armonía en tu hogar. Nunca es tarde para sembrar una semilla de vida eterna en tus hijos. Nunca es tarde. Así que hoy es el momento. Posiblemente hay personas aquí que dicen: pastor, bueno, yo no tengo ese problema. He sido criado en un buen hogar, en un hogar cristiano. Pero ¿sabes qué? Yo sé que hay muchos ahí que Dios en este día le ha hablado. Y si Dios te ha hablado a ti,
con esta sencilla palabra, yo quiero que levantes tu mano, porque quiero orar por ti. Yo sé, posiblemente en tu hogar eres un cristiano ferviente y tienes dificultad, que a veces no sabes cómo le vas a ministrar a tus hijos. A veces estás esperando un milagro de Dios y el milagro no avanza. Tus hijos posiblemente están perdidos, no quieren venir a buscar al Señor. Y te preguntas: Dios, ¿qué está pasando? Posiblemente es que Dios quiere que tú le modeles algo más a ese hijo, a esa hija. El milagro va a ocurrir en tu casa, escucha, cuando tomes el consejo de la paternidad de Job. Levanta tu mano si Dios te ha hablado en este día. Levanta tu mano ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, oh Dios, por esta palabra. Te doy gracias por esta oportunidad, Señor, con los hombres que han levantado su mano y algunas mujeres, Señor. Yo me uno para que nos enseñes a profundidad tu paternidad, Señor, la integridad, el amor, la justicia. Enséñanos a ser padres conforme a tu corazón, Dios. Ayúdanos, oh Señor, para que nuestros hijos te adoren, para que nuestros hijos modelen, Señor, este tipo de paternidad a sus generaciones. Ayúdanos hoy a ser responsables, Padre, para que tu nombre sea glorificado en todo lugar, en toda nación, donde quiera, Señor, que podamos llevar el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a marcar la diferencia en el mundo, en el nombre de Cristo Jesús.